Hola a todos los hermanos, disculpen las fallas técnicas que están pasando con este equipo ahora en esta tarde, así que les pido mil disculpas. Y estaba yo conectándome con ustedes en estos minutos atrás y diciéndoles que el pueblo de Dios está viviendo ya, algunos de ellos, algunas situaciones difíciles, algunas situaciones que no son buenas para nuestras vidas, y que aún el pueblo de Dios no sabe cómo enfrentar este tipo de situación. Así es que yo le puse por título a esta enseñanza el día de hoy: viviendo seguros. Miren, fíjense bien cómo lo puse el día de hoy: viviendo seguros en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué, pastor? ¿De qué se trata esta enseñanza que tú nos compartirás en esta tarde? Estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo en estos días. Estamos viendo que ese virus todavía se ha multiplicado. Ahorita el virus no se ha ido. Ya tenemos un año con ese virus en este mundo, y no sé cuánto tiempo más vaya a faltar de que todavía esté por acá en este mundo. Pero quiero decirles esto: es un tiempo de incertidumbre el que el pueblo de Dios vive. Es un tiempo que no sabe qué es lo que va a suceder. No sé qué va a suceder con mi vida, qué va a pasar, pastor. No puedo salir afuera, no puedo salir al trabajo, a las tiendas pensando, no puedo ir a la iglesia, pastor, pensando qué va a suceder con mi vida, con mis hijos. Tengo miedo, hay un temor en el pueblo de Dios de contagiarse de este virus. Yo quiero decirte algo muy poderoso que yo lo he ido compartiendo en semanas de enseñanza atrás. Les he ido diciendo que tú y yo tenemos una señal, ¿verdad? Yo les compartí hace aproximadamente 2 miércoles atrás, creo. Tú llevas una señal que dice protegido por Dios. Así es que hay una garantía, pero yo quiero decirte cómo enfrentar, cómo vivir seguros en estos tiempos de incertidumbre. Cómo vivir seguros. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué dice Dios que yo tengo que hacer? ¿Hay algo en la Biblia, pastor, que mire y se refleje en lo que estamos viviendo hoy en este mundo, pastor? Claro que sí, y ahorita voy a estar compartiéndolo contigo. En esta mañana yo le decía al pueblo de Dios, compartía en las redes sociales, compartía, mejor dicho, en las redes internas que tenemos en la iglesia, en algunos de nosotros. Sé que próximamente estaremos compartiendo día a día un mensaje para el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero escúchame bien, yo les compartí en esta mañana diciéndoles un capítulo y versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero yo te voy a leer una parte solamente de algo que yo les compartía para introducirme en esta enseñanza. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quisiera dejarlo ahí porque es suficiente. Mira lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Tú eres una persona escogida por Dios. Eres una persona escogida por Dios, dice aquí: real sacerdocio y nación santa. Hay algo que te adquiere a ti, que te da una diferencia de alrededor del mundo de los demás, que eres una nación santa y eres real sacerdocio. Dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, pero ahora sois pueblo de Dios. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo quiero decirte esto, iglesia: tú eres un pueblo adquirido por Dios. Si Dios te adquirió, Dios pagó un alto precio para obtenerte a ti, para ser nación santa, para escogerte, que tú seas parte de un reino, dice la Biblia, para que seas parte del reino de Dios. Entonces Dios pagó un alto precio para que a ti en ese caminar, a partir de esas fechas, Dios te va a guardar. Hay una garantía de que Dios te va a guardar, que vas a vivir ciertas adversidades en tu vida, vas a vivir ciertas incertidumbres, vas a vivir ciertas cosas en el tiempo, en el caminar, en tu vivir en este mundo. Pero dice la Biblia que hay algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos seguir avanzando, nos
podamos nosotros seguir viviendo seguros en este mundo. Así que de eso se trata esta enseñanza. Pero yo quiero anunciarte que tú eres un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó, para que anuncies su poder y su gloria. Eres un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Ha sido un pueblo que tú eres adquirido por Él, escogido por Él. Él dijo, Él quiero, a ellos quiero, y tú eres parte de ese pueblo. Así que, pueblo de Dios, en este día quiero decirte, anímate. Hay un Dios vivo que te guarda, que te cubre y te protege. Hay un pueblo que hoy en día te anuncia, vive seguro porque yo estoy contigo. Vive seguro porque hay una palabra que hay sobre tu vida. Vive seguro porque la cobertura está sobre ti. Vive seguro creyendo que Dios ya decretó la palabra. Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Nosotros vivimos por fe y no vivimos por vista, vivimos por una fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que Dios ya dio una palabra sobre nuestras vidas, vivir seguros en este mundo y en este tiempo de incertidumbre. Hoy hay un pueblo, como dicen por ahí, con duda qué va a pasar. Duda es el sinónimo de incertidumbre. Así es que hay un pueblo que no sabe qué es lo que va a suceder, pero lo único que tú tienes que aprender en esta noche es que tú tienes que vivir en seguridad, que hay un Dios a tu lado que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que Él va a estar a todo tiempo. Y de eso quiero enseñar. Escúchame bien, ¿qué significa incertidumbre? Yo puse aquí falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Estamos hablando de una incertidumbre que el pueblo de Dios está viviendo. Entonces tienes que tener la seguridad de que Dios está contigo. Tienes que tener la seguridad. Por eso yo le puse que en estos tiempos de incertidumbre, la gente está viviendo paniqueados, qué va a pasar, mira más las noticias, qué es lo que está pasando, miran más las cosas que vienen a atormentar sus vidas, que escuchar, que mirar la Biblia, qué es lo que Dios está diciendo. Y hoy en día yo te animo a que te metas en este mensaje poderoso, Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6, y dice así, mira el pueblo de Dios hablando de un pueblo que fue adquirido, a un pueblo que fue liberado, a un pueblo que fue llamado a lo sobrenatural. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 19, dice, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, escucha bien lo que dice aquí, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron, dice, al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Mira lo que dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué preciosa palabra. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Termino con el versículo 6 y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo que yo les compartí ahorita al inicio del mensaje, que somos real sacerdocio, que somos escogidos por Él. Nosotros no tenemos por qué estar viviendo, ¿verdad?, en un pánico. Nosotros no tenemos que estar viviendo con una inseguridad en nuestras vidas, cuando nosotros ya han pagado un alto precio por nuestras vidas. Así que yo te invito a que permanezcas en esa confianza a Dios, que Él es el que tiene control de tu vida,
control de tus emociones, de tus finanzas, de tu vida y de tus hijos y de todos los que te están a tu alrededor. Vive en esa confianza, iglesia, porque ya hay un Dios vivo que pagó, que te escogió, que te dijo, eres linaje escogido, eres real sacerdocio. Y yo les hablaba que te ha llamado para ser parte de un reino. Y en estos versículos que te leí ahora, en el capítulo 19 del libro de Éxodos, nos habla lo mismo que habla Primera de Pedro, ¿verdad? Entonces, allá en el capítulo 9 y 10, y nos habla lo mismo. Pero yo quiero que notes algo muy interesante. El pueblo de Dios, hay algo que nosotros tenemos que hacer para no caer en esa incertidumbre. Y de esto lo vamos a estar mirando. Algo que Jehová, Dios Todopoderoso, nos los está enseñando en estos últimos 3 versículos. Vosotros 6 dice, lo que hice, vosotros viste lo que hice cuando lo saqué de Egipto. Hoy, en este día, es muy importante que aprendamos a confiar en Él. Es importante que tú vayas a Él y no al hombre, iglesia. Es muy importante que tú tengas una relación con Dios. Mira lo que dice aquí, en el primer día, en el versículo 1 dice, en el primer día llegaron al desierto de Sinaí y empezaron a vivir una incertidumbre total. Imagínate, iglesia, por un instante, 4 millones de personas ahí en el desierto hecho bolas. No había un líder más que Moisés, era el líder. Y en 4 millones de personas para mirar al líder, imagínate, para ir a consultar al líder por un instante. Mira que mi hijo se enfermó, mira que mi abuela se enfermó, mira que esto está pasando aquí, mira que no tenemos que comer, mira que ciertas cosas que se pudieron haber estado viviendo en el primer día que Dios los había sacado. Dice, en el primer día, dice la Biblia, habían salido de Refidín, dice, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon, y en el desierto acampó allí Israel delante del monte. Yo quiero decirte esto, Israel estaba siendo, estaban viviendo en Egipto, eran esclavos, ¿verdad?, de Faraón. Pero ellos, muy aparte de ser esclavos, estaban siendo beneficiados, digámoslo así, iglesia, estaban siendo beneficiados de la tecnología que había en ese tiempo ahí en Egipto. En ese tiempo Egipto era una ciudad, era un país muy poderoso, ¿verdad? En ejército, en todo, era lo más sofisticado que había en ese tiempo en la tierra. Egipto era un país, una nación muy poderosa en ese tiempo. Israel estaba acostumbrada a tener un techo, Israel estaba acostumbrado a tener comida, a tener trabajo, a vivir ciertas gracias de la tecnología de esa nación, ¿verdad? Y luego de repente se miran en un día en el desierto, como dice aquí la Biblia, y empezaron a entrar en un pánico. Estos hombres y mujeres y niños y jóvenes empezaron a entrar en un pánico diciendo, ¿qué está pasando? Estamos viviendo estos días tan difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a suceder? Y entonces ellos, en lugar de ir a la presencia de Dios, ellos siempre optaron por renegar, por ir en contra, estar murmurando entre ellos. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Nadie tenía ni la oportunidad de ir a Moisés y decirle, Moisés, allá están estas gentes muriendo, estas personas enfermándose con estas situaciones. No había una manera porque era muchísima la gente, así como hoy en día es muchísima la gente y todos quieren correr a un Moisés, a un líder, hablarle y decirle qué va a pasar, qué dice Dios. Aquí dice la Biblia que Moisés fue a Dios, subió a Dios. Es lo primero que yo te quiero enseñar, iglesia. Escúchame bien, ¿qué tengo que hacer en este tiempo de incertidumbre? Pastor, sube a Dios. Moisés subió a Dios y dice la Biblia que cuando subió él, dice que cuando subió, mira lo que dice en el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Jehová le dijo ahí desde el monte, le dijo, Moisés, es aquí. Hoy en día, iglesia, lo que quiere Dios de ti es que tú te animes y tú des el primer paso, que tú te animes,
que des el primer paso. La Biblia dice, iglesia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando tú das el primer paso, el Espíritu de Dios te va a guiar a Él y te va a dirigir en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de no saber qué va a pasar ni con tus finanzas, qué va a pasar, pastor, se va a acabar el trabajo, se va a acabar la comida, se va a acabar, la gente se está muriendo, hay mucha gente contaminada, está peor que en otros años y muchas otras cosas que pudieras estarme diciendo en este momento, pero quiero decirte lo que te dice Dios a tu vida en este día. ¿Cómo puedo vivir, pastor, seguros en estos tiempos? ¿Cómo puedo vivir seguro en estos tiempos? Mira lo que te dice Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate, da tú el primer paso. No te esperes que el líder, no te esperes que tu pastor vaya e intervenga por ti, vaya, interceda por ti. Acércate tú. Dios quiere tener una relación en estos tiempos tan difíciles contigo para darte la seguridad en este mundo, dar la seguridad. Sepas tú que tú eres el portador o la portadora, mejor dicho, de la seguridad en tu casa, para que tú la lleves a casa y que tus hijos tengan esa cobertura. Busca del reino de Dios, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es lo primero que hace Moisés en esta parte, y dice que se acercó y Dios le dijo: ven para acá, Moisés, aquí es, le dice, así dirás. Y entonces cuando Moisés ya llegó a la presencia de Dios, le dijo Jehová: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta preciosa tarde? Que cuando tú te acerques a Dios, de parte de Dios traerás un mensaje para tu familia. Te acercarás a Él y Él te dirá: este mensaje es el que vas a llevar a aquellos que están viviendo en inseguridad, aquellos que están viviendo en ese tiempo de pánico. Vas a llevarles este mensaje de parte mía. Te va a ser el Señor un portador de su palabra, una guía de esa palabra y esa presencia de Él. Lo primero que sucedió aquí, en el primer día que el pueblo de Dios vivió de incertidumbre, se acercaron a Dios. Y yo quiero decirte algo: a partir de ahí ellos empezaron a ver la gloria de Dios. Recordemos esto, algo muy poderoso, iglesia. Recordemos que Dios les mandaba maná del cielo. Dios les suplía todas necesidades. Dice la Biblia que ningún animal les picaba. Dice que había una cobertura sobre sus vidas. No hay ninguna enfermedad que va a llegar a tu vida, iglesia. Recibe esa palabra en tu vida de parte de Dios. Ningún virus tocará tu morada, ni a los tuyos tocará, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: en estos tiempos de incertidumbre, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y no solamente te acercarás por la cobertura, sino por una palabra que te daré para tu pueblo, para tus hijos, para todos aquellos que son parte de tu vida. Así que yo quiero decirte esto, iglesia: hay algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender. Ellos tenían un techo, ellos tenían comida, tenían trabajo, tenían todos, hasta que cayeron en el primer día, ¿verdad? En ese primer día de desierto, en ese primer día de incertidumbre, que no sabían qué hacer. Pero ellos, yo quiero decirte algo, iglesia, y es muy importante que esto aprendas en este día, en esta enseñanza. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Ellos estaban bajo la voluntad de Dios. Es muy importante que tú entiendas. Alinea tu vida, iglesia. Ellos no les sucedió más nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban bajo la voluntad de Dios. Ellos estaban en un lugar donde Dios los había plantado, donde Dios los había dejado. No tengas incertidumbre, iglesia, que te va a suceder algo en tu vida. Dios te plantó en este ministerio. Aquí nada te faltará y nada te hará daño, y ningún arma forjada contra ti va a prosperar, iglesia. Ellos, iglesia, estaban bajo la voluntad de Dios, porque acuérdate que Dios los sacó de ahí y empezaron a vivir. Empezó a enseñarlos Dios en este proceso de necesidades, de incertidumbre. Dios empezó a operar en ellos, empezó a enseñarles cosas grandes a ellos. Hoy en día la gente, en lugar de ir, yo mucho respeto tengo para las gentes que piden ayuda,
¿verdad? Yo tengo mucho lo respeto a cada uno de ustedes, pero yo te voy a decir algo, es mejor ir a la presencia de Dios y que Él sea el que te suple que ir a pedir en un lugar donde no debes de ir. Así que yo te invito a que tú vayas con el proveedor, con tu sanador, con tu salvador, con aquel que te guarda, con aquel que te protege, con aquel que te compró a precio de sangre, aquel que te dijo linaje escogido eres tú. Necesitamos aprender y subir a la presencia de Dios como lo hizo Moisés, como lo hicieron algunos hombres de Dios. Necesitamos ir y bajar con esa provisión. Cuando Moisés bajó, bajó con una palabra poderosa para sus vidas. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en tiempos de incertidumbre hoy en día? Yo estoy seguro que más de 2 o 3 personas que nos están escuchando por medio de las redes sociales ha vivido en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Tengo miedo a esto. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis trabajos? ¿Qué va a pasar con mi compañía? ¿Qué va a suceder? Entonces, muchos de nosotros hemos vivido cierta incertidumbre. Hay varias cosas que nos enseña aquí esta palabra que yo la acabo de compartir a ustedes, que Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo de Dios. Hay varias cosas que le enseña aquí en el capítulo 19 del libro de Éxodo, que nos enseña a nosotros, que le dijo a Moisés qué hiciera para enseñarnos a nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Número 1, yo quiero que anotes o escuche bien. Número 1, mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Es lo primero que tú tienes que hacer. Mira, reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes, iglesia? ¿Cómo era tu vida antes de venir a los pies de Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de conocer su palabra, antes de entrar en su presencia? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo era nuestra vida en esos tiempos? Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho? Dios te ha liberado de una enfermedad, Dios te ha liberado a muchos de ustedes de la muerte, Dios te ha liberado de una vida, de una muerte eterna, Dios te ha liberado de tantas cosas. Es bueno que nosotros, iglesia, por un instante, nosotros aprendamos a hacer un inventario de cómo eran nuestras vidas antes. Yo a veces he pensado, he mirado fotos cuando yo estaba antes de verme convertido, ¿verdad? A los pies de Cristo. Yo a veces digo, Señor, cuán grande has sido tú conmigo. Mira de dónde tú me has sacado, mira lo que has hecho de mi vida. ¿Qué has hecho? Recuerdo cómo hablaba con aquellas palabras, con aquellas palabrotas, ¿verdad? Que no edificaban a Dios. Y le digo, Señor, gloria a tu nombre, muchas gracias. No tengo una palabra para darte gracias, Señor, de lo agradecido que estoy contigo por lo que tú has hecho. ¿Quién sabe qué sería de mi vida en estos tiempos si yo no hubiera obedecido a la voz de Dios? Yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, escucha la voz de Dios, entra en la presencia de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vas a mirar la gloria de Dios, pero Él te dice en esta tarde, yo te voy a enseñar a entrar en esa seguridad, para entrar en esa seguridad de cómo vivir. Lo primero que te dice a tu vida, iglesia, hijo, te dice, hijo o hija, mira lo que he hecho en tu vida. Mira lo que he hecho en tu vida. ¿Qué hubiese sido de ti hasta estas fechas si no me hubieras conocido? ¿Qué hubiera sido de ti si yo no te hubiera escogido a ti? No hubiera sido parte de ese linaje escogido. No hubiera sido parte de esa gran bendición. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas? Hagamos un inventario por un momento en nuestras vidas, iglesia. Hagamos un inventario y miremos las grandezas que Dios ha hecho en nosotros. Miremoslo. Démonos cuenta, mira a tus hijos cómo están. Por la gracia están vivos, por la gracia tienen salud, por la gracia se han convertido algunos de ellos. Mira Dios lo que ha sido. Dios ha sido bueno con nosotros. Y en tiempos de incertidumbre, en tiempos difíciles que tú vivías antes de conocer a Dios, Dios siempre te apartó y te escogió y te guardó para estos tiempos. Tiempos difíciles vendrán, iglesia.
tiempos difíciles vendrán, tiempos de incertidumbre van a llegar a tu vida. Todo el tiempo te van a visitar esa vida mientras estemos aquí en este mundo. Pero hay alguien que nos da la seguridad y que nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros le pidiéramos al Señor diciéndole: Señor, abre nuestros ojos espirituales para mirar lo espiritual, mirarías cuántos ángeles Dios ha mandado para guardar de tu vida, para guardar tu entrada y tu salida, para guardarte de tantos accidentes, para guardarte de tantas acechanzas del enemigo. Hagamos un inventario, iglesia, hoy en esta noche. Hagamos un inventario y reconozcamos que Él nos ha guardado con un propósito, que Él está con nosotros en este primer punto, como dice que nosotros miremos lo que ha hecho Él en nuestras vidas. Así que es admirable estar mirando a un Dios vivo, cómo opera en nuestras vidas, cómo está Él operando día con día en nuestras vidas. Así que, porque mira, escúchame bien, porque te garantizo que Dios ha hecho muchas cosas por ti. Yo estoy seguro que todos ustedes que me están escuchando, Dios ha hecho muchas cosas por ti. Yo quisiera ahí comentarios que tú pongas de lo que Dios ha sido tan bueno contigo. Dios me rescató, pastor. Dios me sanó. Dios me liberó. Dios me dio la oportunidad de una nueva vida. Tantas cosas. Imagínate que tú pudieras compartirnos el día de hoy, en este momento, las cosas que Dios ha hecho por ti. Un momento, meterte en ese baúl, como dicen por ahí, en ese closet, y hagas un inventario de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha traído hasta este lugar y ha sido parte de esta bendición. Así que mira lo que dice ahí en el versículo 4. Yo quiero leer versículo 4 y dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob. Escúchame bien en esta parte. Llévate esta palabra. Dios tiene una palabra para tu vida, para que seas parte de esa palabra y la lleves a tu familia, la lleves a todos aquellos que han sido parte de tu bendición. Así que la segunda cosa que Dios nos enseña, que el Señor nos enseña en estos tiempos tan difíciles que debemos de practicar, que el tiempo, escúchame bien lo que te voy a decir, compara el tiempo de los milagros, compara lo que Dios ha hecho, compáralo ahora, cómo has visto esos milagros. Yo lo puse así: compara el tiempo milagroso. Hoy en día muchos de ustedes quizás han estado en estos tiempos de incertidumbre, han estado al lado de personas que han sido contaminadas y eso no te ha llegado a ti. Tiempo de milagros, tiempo que has visto la gracia, tiempo que has visto el poder de Dios, ¿verdad?, en tu vida. Así que es muy importante que tú sepas ese milagro que Dios ya hizo en tu vida. ¿Cuál, pastor? El darte el poder de la salvación en tu vida. Dice la Biblia en el versículo 5, en el versículo 4, dice: vosotros, dice, visteis lo que hice a los egipcios. Tú miraste lo que Dios hizo con los enemigos de tu vida. Tú miraste contra aquello que venía a separarte de tu familia y cómo vino Dios a hacer un milagro para restaurar tu familia, restaurar tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Mira ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, cómo hablabas hacía años atrás, cómo hablas ahora. Mira ese milagro tan extraordinario que Dios hizo. Ahora confías en un Dios vivo y antes confiabas en cosas muertas, ¿verdad? En estatuas, en cosas que no tenían ningún sentido. Así que Dios les dice al pueblo de Israel y te dice hoy en día a ti: vosotros viste lo que hice a los egipcios, ¿verdad? Ahora te dice a ti: mira, ustedes miraron lo que yo hice en la primera etapa de esta pandemia. Ustedes miraron que yo estuve con nosotros. Y si yo estuve con ustedes, en esta próxima etapa estaré con ustedes. Seguiré estando en ustedes. Seguiré proveyéndolos, seguiré guardándolos, seguiré la cobertura desatando sobre sus vidas. Dios está con nosotros, iglesia. Él nos habla y dice:
y fíjense lo que yo he hecho. Fíjense cómo liberé a mi pueblo de los egipcios. Miren de qué manera hice el milagro. Mira de qué manera lo hizo. Y como os tomé sobre alas de águila, dice. Así dice, y como os tomé sobre alas de águila. Es importante que nosotros sepamos que Dios nos hace andar en las alturas. Dios nos hace andar en sus niveles, en las alturas donde Dios nos permite estar, donde Dios nos permite caminar, iglesia. Lo sacó de ahí, dice la Biblia, con alas, lo sacó de ahí protegidos, lo sacó de ahí, digámoslo así, volando. No tuvieron que hacer esfuerzo ellos en ese tiempo, ni tú lo harás en estos tiempos venideros. No tengas esa inseguridad en tu vida. Con las mismas alas que sacó al pueblo de Egipto de esa incertidumbre, te sacará a ti en esta temporada. Te llevará el próximo año de gran bendición para tu vida y toda tu descendencia. Iglesia, es importante que nosotros aprendamos cómo poder permanecer en sus caminos. Recuerda esto, es muy importante que tú te acerques a Él, para que Él se acerque a ti, para que traigas esa palabra de poder y tú puedas volar y llevar ese mensaje a aquellos que lo necesitan. Así que mira lo que te voy a decir ahora, iglesia. Es tiempo que nosotros reconozcamos que muchos de nosotros, digámoslo así, estamos secos por dentro. No tenemos eso por dentro. Nosotros necesitamos ese vino nuevo, necesitamos esa frescura. Hablando de milagros, hablando de los tiempos de milagros, Dios está derramando sobre la iglesia un vino nuevo. Este domingo anterior yo sentía, cuando alabábamos a Dios, adorábamos al Señor, cuando estaba esa alabanza, yo sentía que el Señor derramaba de ese vino nuevo sobre la iglesia. Es tiempo que la iglesia aprenda a recibir esa palabra, aprenda a entrar en esa adoración y llenarse de ese vino nuevo, tener ese milagro sobre nuestras vidas para vivir con esa seguridad, que no haya sequedad, resequedad de nuestros corazones, que no haya, que esté lleno siempre de un vino nuevo, de ese amor, de esa confianza en Dios, iglesia. Es importante que nosotros lo hagamos. Número 3 que yo quiero compartirte en esta tarde. Escúchame bien. Recuerda, decía aquí la palabra en este mismo versículo 4, recuerda que están conmigo, recuerda que están en mí, recuerda que yo te adquirí a precio de sangre para que seas parte de mí, dice el Señor. Mira qué hermosa palabra. No tienes por qué vivir en inseguridad. Eres parte de un pueblo de Dios, eres parte del reino de Dios, eres parte de Él. Mira lo que dice: y como los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, dice, y os he traído a mí. Entonces Él quiere, en este punto número 3 que yo quiero compartir contigo, iglesia, que es que tienes que tener la seguridad que tú estás en Él y Él está en ti. En cada paso que tú das, el Señor va contigo, guardando tu entrada, guardando tu salida, guardándote y cubriéndote a todo tiempo. Es muy importante que nosotros aprendamos esto. Cuando Dios liberó al pueblo, le termina diciendo: yo te liberé para que estés en mí, para que confíes en mí y camines conmigo. Dios, allá en Primera de Pedro capítulo, allá donde hablamos, capítulo 2 creo, versículo 9 y 10, donde Dios nos habla y nos dice que Él nos adquirió, que Él nos hizo real sacerdocio, ¿verdad? Que Él nos dice: eres pueblo adquirido por mí. Entonces nosotros no tenemos por qué vivir en una incertidumbre. Vivamos en esa seguridad plena, iglesia. Yo te invito a que sigas confiando en ese Dios vivo, en ese Dios que siempre te guarda, que siempre está a tu lado constantemente. Es muy importante que nosotros nos llenemos de ese vino nuevo, nos llenemos de esa confianza, de esa fe, para poder compartirlo a otros. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora, iglesia. Es importante que tú puedas darle gracias a Dios en todo. El número 4 que yo te quiero decir: tú eres especial para Dios. Tú eres un hombre y una mujer especial para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Él pudo haber escogido
a miles y miles de personas que hay alrededor de tu vida, en el mundo entero, pero te escogió a ti. Y mira lo que dice en el versículo 5 de este capítulo 19. Qué preciosa palabra. Y dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice, si le prestaras atención a lo que Él está hablando a nuestras vidas. Hoy en día, iglesia, quiero compartir esto. Es muy triste mirar a un pueblo de Dios cuando Dios está hablando y a un pueblo de Dios en el celular, en un pueblo de Dios estando ocupado en otras cosas, distraído, sin escuchar lo que Dios está hablando. Es lastimoso mirar personas que ni siquiera se dan el tiempo de estar en su casa, de ir a honrarlo, de ir a glorificarlo, de ir a alabarlo, de ir a escuchar su palabra. Iglesia, no es lo mismo estar escuchando en las redes sociales que estarlo escuchando en su casa, porque en su casa la presencia es tangible y visible, iglesia. Es importante que nosotros lo hagamos. Es importante, iglesia. Tú eres un especial tesoro para Dios. La palabra me dice, pastor, eso. Claro, por supuesto. Mira lo que dice ahí, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice. Vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quién de ustedes teniendo un tesoro lo va a descuidar? Díganme, iglesia, ¿quién de ustedes teniendo un tesoro en su mano lo descuidaría? Asimismo Dios nos dice, vosotros, dice, seréis mi especial. Hay algo especial, hay algo que sobrepasa de los demás. Mi especial tesoro, dice la Biblia. Así dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hoy te dice el Señor, tú eres un tesoro para mí. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi real sacerdocio. Tú eres lo que yo escogí para ser parte de un reino. Es importante, iglesia, no vivas en incertidumbre. Dios quiere que camines en esa seguridad. Dios quiere que camines confiado en que hay una palabra sobre tu vida. Cada día busca de su reino, cada día busca de su rostro, cada día busca de su presencia. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, todas estas cosas que usted que me está escuchando está deseando tener, van a ser añadidas. ¿Qué es lo que desea tener? Provisión en casa, sanidad en casa, cobertura en casa, presencia en casa, palabra en casa, tener todo lo que nosotros necesitamos. Busquemos de su reino, acerquémonos a Él, acerquémonos confiadamente. Iglesia, dice la Biblia, acercaos a Dios confiadamente, acerquémonos, busquemos de su reino y Él te va a guardar en este peregrinar, en este camino que tú estás pasando, en estos procesos, en estos tiempos de incertidumbre. Iglesia, es importante que tú y yo reconozcamos que somos un tesoro especial para Él. El versículo 5 ahí lo dice, te lo vuelvo a repetir, iglesia, porque precioso está. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ahí está el primer requisito, si dieres oído a mi voz. Tenemos que escuchar su voz primeramente. Y para escuchar su voz, escúcheme bien, para acercarnos, para escuchar su voz tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que vivir cerca de Él. Tenemos que permanecer cerca de Él. Así que el primer requisito que dice en el versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz. El segundo requisito dice, y guardares mi pacto. Guardares mi pacto si vivieres conforme a su voluntad, si vivieres bajo el propósito de Dios. ¿Sabe qué es lo que permanecieron el pueblo de Dios? ¿Por qué permanecieron firmes? Porque estaban bajo la voluntad de Dios. Mi pregunta hacia ti, antes de seguir adelante aquí, ¿tú estás bajo el propósito de Dios? ¿Estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Es una pregunta que nosotros debemos analizar en nuestras vidas. Es importante, iglesia. Yo estoy terminando. Escúchame bien. El segundo requisito es guardar mi pacto, dice Dios. Guardar mi pacto. Son dos requisitos. Oír su voz y guardar lo que Él nos dice a través de su voz. Y dice, y vosotros seréis mi especial tesoro. Y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Mía es la tierra.
y tuya también, iglesia. Y tuya también. Tómala por heredad. Tómala, iglesia, en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi vida? No va a pasar nada. Va a pasar que vas a seguir viviendo bajo la voluntad de Dios. Vas a seguir confiando en Dios. Vas a seguir viviendo bajo la gloria de Dios. Tu vida vas a vivirla de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción. Es como tú tienes que estar viviendo, iglesia. La Biblia dice que los pasos del justo, dice que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Así dice, los pasos, el caminar, los pasos de los hombres de Dios son ordenados por Dios. Son ordenados por Dios. Tienes que estar confiado y seguro en este mundo. Tenías que vivir en seguridad porque cada paso que tú das cuando estás bajo la voluntad de Dios son ordenados por Dios. Así que donde quiera que tú vayas, no va a haber nada que te haga daño. Y todo lo que usted toque será prosperado. Y la bendición y la provisión le llegará a su casa. En el nombre de Jesús te lo enseño y te lo profetizo en fe en esta tarde. Escúchame bien y te voy a dar el último punto que yo quiero compartir. Recuerda, siempre tenemos nosotros que recordar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Llévate esto en tu corazón. Tienes que recordar la soberanía de Dios en estos tiempos de incertidumbre. ¿Por qué sucede esto, pastor? ¿Por qué estoy viviendo así? Porque a Dios así le place vivirlo. Porque a Dios así es. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere hacerlas. Porque Él es soberano, pero de la manera que Él escoge lo mejor para ti y para mí. Es lo mejor. Ahí va la cobertura y ahí va la protección sobre tu vida, iglesia. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Dios es soberano. Dios te adquirió para que seas parte de su reino. Dios te adquirió para que seas parte de esa gran bendición. Yo quisiera volver a leer esa parte donde dice en Primera de Pedro, iglesia, donde dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo, dicen, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Escúchame bien y termino con el último versículo del capítulo 19 del libro de los Éxodos. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Así dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así dice 19:6 del libro de Éxodos. Está hablando la confirmación, está hablando una parte en Éxodos y nos lo está confirmando allá Pedro, allá en la carta de Pedro. Así que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que tú tienes que compartir con los tuyos. Somos escogidos por Dios, somos protegidos por Dios porque somos parte de un reino, de ese reino poderoso de Dios. Así que llévate esta palabra en tu corazón. No vivas más en incertidumbre. Camina en seguridad. Camina confiado que hay un Dios vivo guardando tu vida, iglesia. Llévate esa palabra en tu corazón. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y sea de gran enseñanza para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Él te dará una palabra para que bajes como se la dio a Moisés y se la des a tus hijos y se la des a aquellos necesitados. Pero no te olvides de hacer un inventario de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te guardó. ¿Por qué no te ha de guardar ahora en estos tiempos tan difíciles? Si ya te guardó antes que no eras pueblo de Dios, ahora que eres un pueblo de Dios, con más razón estará la cobertura sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta preciosa noche y espero en el nombre del Señor Jesucristo que sea de gran bendición para tu vida esta palabra poderosa. Que Dios te bendiga. No te olvides en compartir nuestro mensaje, sé que será de gran bendición para otros. Así que no te olvides en compartirlo y te esperamos este próximo domingo. Estoy seguro que el Señor hablará fuertemente a nuestras vidas. Dios te bendiga.